La cultura de la previsión para el retiro es cada vez más importante en México. El ahorro de millones de mexicanos debe ser garantizado y al mismo tiempo invertido en proyectos que le den certeza financiera de largo plazo. Es por ello que en este panel tenemos la oportunidad de escuchar a especialistas de primer nivel que nos compartirán su visión sobre el ahorro como motor para impulsar el crecimiento de México. Recibamos por favor a Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cuenta con una gran experiencia en el sector público, en donde se ha desarrollado como director general de la Comisión Federal de Electricidad y subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía. Fue director general de Bansefi y director general de Administración y Control de Programas Institucionales en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB. David Penchina Group, director general del Infonavit. Antes de su nombramiento, era senador de la República y presidente de la Comisión de Energía en el Senado. Anteriormente, fue coordinador general sectorial de la Sedesol y director general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Su posición al frente de una de las instituciones de ahorro más importantes del país le otorga una opinión invaluable sobre el tema del ahorro. Raúl Martínez Hostos, presidente del Consejo de Administración y director general de Barclays México. Anteriormente ocupó altas posiciones en Deutsche Bank a nivel internacional y cuenta con experiencia en el sector público al haberse desempeñado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tonatiu Rodríguez Gómez, director general de Afore 21 Banorte. En los últimos 5 años logró un crecimiento de 10 veces el tamaño de la empresa gracias a los procesos de fusión que ha encabezado exitosamente. Dentro de la institución, se ha desempeñado como jefe de la Unidad de Planeación Estratégica y director de inversiones. Es consejero de la Fundación IMSS, consejero del Instituto para la Seguridad y la Democracia y miembro del comité organizador del Grupo Huatusco. Luis Telles Quenzler es consejero independiente de Grupo Financiero Interacciones, KKR de Nueva York, GEPP, McClarty Associates e integrante del Consejo Internacional de ACE, así como presidente de Everis México. Fue nombrado líder global del mañana por el World Economic Forum y líder para el nuevo milenio por la revista Times. En su trayectoria como funcionario público, se desempeñó como secretario de Energía y secretario de Comunicaciones y Transportes. Demos inicio a este panel con un fuerte aplauso. Para moderar este panel los dejo con Luis Telles, exsecretario de Energía y exsecretario de Comunicaciones y Transportes. Muy buenas tardes a todos ustedes. Esto es lo que se llama un panel anticlimático. Después de haber tenido la extraordinaria presencia del señor presidente y el diálogo tan fructífero y tan abierto que tuvimos con él, pues les agradecemos los que formamos este panel a todos ustedes que se hayan quedado y que hayan permanecido a escuchar lo poco que tenemos que decir después de lo que dijo el señor presidente. Yo empezaría dando un contexto del ahorro en México. El ahorro en México ha venido creciendo y ha crecido en forma espectacular en los últimos años. En 1994, el ahorro como proporción del Producto Interno Bruto era alrededor del 15%, y teníamos un déficit en cuenta corriente de alrededor del 7%. Es decir, estamos financiando gran parte de nuestro crecimiento con ahorro externo, y el ahorro interno era claramente un ahorro que era deficiente para financiar el desarrollo del país y de la economía, que es el título de este panel. En el 2015 el ahorro fue de casi 22% del Producto Interno Bruto. Es decir, entre 94 y 2015 tuvimos un incremento de un 45% como porcentaje del PIB en el monto del ahorro. ¿Cómo nos vemos en relación al resto del mundo? Les doy algunas cifras. Estados Unidos está en 17.29, Brasil en 16.43, Chile, que es una economía muy similar a la nuestra, 22%. Sin embargo, los chinos ahorran casi el 50% de su PIB, y Corea, que es una economía que ha tenido un crecimiento sostenido
y no únicamente un crecimiento sostenido, sino también un crecimiento con estabilidad económica, salvo 97, tiene una tasa de ahorro del 35%. ¿Por qué aumentó México su ahorro? Yo creo que hubo un cambio fundamental que está aquí representado que está aquí representado varias de las instituciones que llevaron a cabo esto y que hoy actúan en esto, que fue el cambio del sistema pensionario en nuestro país. Hoy día tenemos un sistema pensionario que está totalmente fondeado y que ha creado una serie de instituciones muy, muy importantes, que son las AFORES, y que los recursos que hoy día tienen las AFORES representan ya casi el 15% del Producto Interno Bruto y han contribuido a financiar el 17% de los activos del sistema financiero. Han cambiado la regulación de las AFORES, ha cambiado de financiar únicamente al gobierno, papel gubernamental, a financiar todo tipo de actividades, y me refiero a todo tipo de actividades porque existen instrumentos estructurados a través de los cuales se financia desde infraestructura, compra y adquisición de empresas y distintas actividades como bienes raíces. También ha habido un cambio muy importante en el financiamiento de la vivienda en términos de los cambios que se han dado en el Infonavit, y simplemente repetiré lo que dijo aquí el señor presidente. Ha habido un incremento de 40% o más y durante su administración en el financiamiento a la vivienda, y cerca de 3 millones de familias han sido beneficiarias de ello. La primera pregunta que yo le haría al panel para continuar con una discusión serían dos. Uno, si el panel considera que un ahorro del 20%, alrededor del 20%, es suficiente para que la economía mexicana financie todo lo que tiene que financiar en términos de infraestructura, en términos de desarrollo económico, es decir, a las empresas productivas del país, en términos de vivienda. Lo podemos complementar con ahorro externo, pero es sano hacerlo. ¿Qué acciones habría que tomar para aumentar el ahorro interno? Y más adelante les pediría cómo facilitar la canalización del ahorro a las distintas actividades públicas. Quizá empezaría por Jaime González Aguadé, quien es el regulador, y yo fui su regulado, y el regulador lo sabe todo siempre. Entonces, y si no lo inventa, efectivamente. Le pediría a Jaime que empezara. Muchas gracias, Luis. Primero, pues, estoy de acuerdo con lo último que dijiste. Pues mira, evidentemente siempre quieres tener un mayor nivel de ahorro, como lo señalabas. En China ahorran el 50% del PIB, y en México ha crecido las necesidades de desarrollo de infraestructura, de inversión en los diferentes proyectos, y más a la luz de las reformas estructurales, sobre todo la reforma energética, pues hace que la necesidad de recursos para estos proyectos, sobre todo estos proyectos de largo plazo, pues sea muy grande en el país. Hemos generado nuevos instrumentos, como ya lo señalaba, sobre todo en esta administración, con ese enfoque. Primero se tenían ya los SECADES y las fibras. Hemos evolucionado estos dos instrumentos a la fibra E y a los ERPIs. Instrumentos que cuando primero se crearon las SECADES o los SECADES y las fibras, tardaron varios años en tener las primeras emisiones. No ha sido así con las fibras E y con los ERPIs, que se han colocado ya en el mercado en un periodo mucho más corto, desde que empezamos la regulación o que emitimos la regulación a su colocación en el mercado. Eso es porque en general el mercado pues está más desarrollado, es más maduro, hay inversionistas institucionales que conocen mejor, que se les ha cambiado el régimen de inversión como ya lo conocías, pero tenemos que seguir trabajando. Señalabas, Luis, que las AFORES tienen alrededor del 15% del PIB. Las sociedades de inversión, que también fue un cambio muy profundo a través de la reforma financiera, antes eran fondos de inversión, son alrededor de 550, 600 fondos de inversión
algunos de ellos todavía en su transformación, pero también representan cerca del 12% del PIB, nada más de los instrumentos que tienen ahí. Si a las operadoras además le sumamos los recursos que tienen en mandato, se parecen mucho a la cantidad que tienen las CIEFORES. Sin embargo, su canalización no necesariamente es de largo plazo. Entonces, independientemente del monto en relación con el PIB que se ahorre y el crecimiento, que es muy importante, sobre todo a la luz de una meta de colocación de crédito, que sin ahorro pues no hay, es difícil que tengamos el crédito que estableció el presidente Peña al inicio de su mandato, que es llegar al 40% del PIB, pues necesitamos también una mejor distribución de esos ahorros y cómo mejor canalizarlos. Y los inversionistas no solamente son las AFORES, que han sido promotoras del desarrollo muy importante en los últimos años, pero necesariamente también necesitamos tener otros participantes y me parece que en las sociedades de inversión hay un reto importante. Muchas gracias, Jaime. Totalmente de acuerdo contigo. Parte del ahorro es el ahorro voluntario, que son las sociedades de inversión, y parte del ahorro es el ahorro mandatorio que obliga la legislación. Yo le preguntaría a Tonatiuh Rodríguez, que vio nacer el sistema desde su inicio en 1997, que nos pudiera comentar cómo ha contribuido el ahorro que se ha canalizado a través de las AFORES al desarrollo económico de nuestro país. Y aprovecharía, Tonatiuh, para que nos dijeras qué cambios harías al sistema de inversión de las AFORES, de las CIEFORES en específico, para que efectivamente, para que se pueda volver más eficiente. Lo es, ha habido muchos recursos, pero ¿cómo podemos volverlo aún más eficiente? Claro, muchísimas gracias, Luis, y gracias por la invitación. Yo creo que, como lo mencionabas, el sistema de ahorro para el retiro y específicamente las AFORES como una expresión de quienes somos responsables de la asignación de este ahorro de largo plazo en el país, pues ha venido a contribuir de diferentes maneras al desarrollo de la actividad productiva en México. Si nosotros seguimos la evolución del régimen de inversión, creo que podemos irnos dando cuenta de cómo se ha ido desenvolviendo esta participación que tiene el sistema de ahorro para el retiro en el financiamiento de la actividad productiva. De un régimen muy conservador en los inicios del sistema, como lo mencionaba el doctor Telles, que básicamente se enfocaba al financiamiento de los requerimientos del sector público de corto plazo, se fue migrando progresivamente al financiamiento vía el mercado de deuda pública a las empresas mejor calificadas en México. Un segundo paso, años posteriores, fue financiar empresas del siguiente tier de riesgo de crédito, permitiendo que éstas fortalecieran precisamente sus planes de inversión y que se expandieran. Algunos años después, digamos al principio de los 2000, las AFORES comenzamos a invertir en acciones del mercado de valores, lo que impulsó algunos planes y algunos financiamientos de empresas adicionales y el crecimiento de nuestro mercado de valores. También por esos momentos, 2000, 2003, comenzamos a hacer las primeras inversiones del SAR en mercados internacionales, básicamente en mercados accionarios. Y en la última, digamos, gran revolución y quizá más importante por la cantidad de cosas que están sucediendo, hemos invertido en instrumentos que siguen siendo del mercado público, pero cuya naturaleza de lo que sucede al interior del mismo básicamente se parecen más a instrumentos que fondean los mercados privados. Se refería Jaime González al tema de los ECADES como una primera expresión de estos esfuerzos por fondear proyectos de infraestructura, proyectos inmobiliarios, también capital privado, empresas que se están financiando vía algunos ECADES que financian crédito de instituciones, en fin, es una primera expresión de lo que las AFORES empezaron a financiar en este tipo de mercados. Migramos en algunos proyectos hacia las fibras, principalmente inmobiliarias, en donde se volvieron vehículos de acumulación de activos maduros. Los ECADES han evolucionado, algunos ciertos tipos de ECADES comienzan a evolucionar o proyectos de inversión comienzan a evolucionar a los ERPIs
que conllevan ya una coinversión de inversionistas institucionales locales con inversionistas institucionales del resto del mundo, es decir, ahí empiezan a cambiar, digamos, digamos, el tipo de inversionistas que confluyen en este tipo de estructuras, como son los SERPIs, y finalmente la fibra E para dar espacio a que las fibras no solo fueran inmobiliarias, sino también de activos maduros de infraestructura. Entonces, la historia del despliegue del régimen de inversión podría ser un buen resumen de cómo el ahorro para el retiro ha venido apoyando la actividad productiva del país. Hoy, aproximadamente el 50% del ahorro para el retiro está invertido en activos no gubernamentales, quiere decir que hay todavía un monto de recursos importante que van a ir cambiando su perfil a lo largo de los siguientes años. Y yo diría que a la par de que el país tiene que generar proyectos que sean susceptibles de financiamiento a través de todos estos instrumentos, diría que el reto del régimen de inversión hacia adelante tiene que ver con acercarse progresivamente a otro tipo de vehículos que sean accesibles para otros, digamos, otras fases del desarrollo del capital. Hoy parece que estamos básicamente enfocados en captar en este tipo de instrumento activos maduros. Hay, por supuesto, inversiones que todavía son relativamente pequeñas en lo que comúnmente se le conoce como greenfields, pero se necesitan todavía generar, por ejemplo, vehículos que permitan madurar estos activos no estabilizados y llevarlos a convertirlos en activos maduros susceptibles de acumularse en fibras, o justamente en acompañar a las empresas en el largo periodo de maduración para convertirlas en empresas públicas. Entonces yo creo que todavía las Afores tenemos espacio para empezar a generar nuevos vehículos en estos tramos intermedios que todavía no estamos, y la regulación, creo yo, puede ayudarnos y progresivamente vamos migrando con mucho cuidado y con mucha prudencia, como ha sido el manejo del SAR, hacia el mundo del capital privado, ¿no? Hacia el mundo en donde nos parezcamos más al capital privado, que es el gran paso que tiene que dar el SAR hablando de inversiones locales. Muchas gracias, Tonatiuh. Yo creo que este resumen histórico que haces y esta trayectoria histórica nos ayuda mucho a entender lo que dijo el señor presidente sobre las reformas estructurales que se están haciendo. La reforma de pensiones fue una reforma de gran alcance, de gran visión, y estamos viendo sus resultados en estos últimos años. Y precisamente las reformas que planteó el presidente de la República, de las que habló ampliamente en su extraordinaria exposición, habló de que van a tardar años en madurar, y es lo que estamos viendo claramente con una reforma estructural. A Raúl Martínez, que representa a Barclays en México, le haré una pregunta bastante obvia para alguien que representa a Barclays. El ahorro externo, ¿cómo lo ves, Raúl, evolucionando y como complemento del ahorro interno en México? Y la relación ahorro interno, ahorro externo, ¿cómo lo ves en términos de magnitudes? Sí, bueno, creo que tú tocaste unos puntos macroeconómicos que definen muy bien la fotografía y cómo estamos a donde estamos el día de hoy después de las grandes reformas de los 90 al sistema de pensiones. Creo que tú también preguntabas sobre si el ahorro es suficiente o no. O sea, yo creo que el hecho de que el ahorro crezca es una condición necesaria, pero no suficiente para precisamente generar un motor de crecimiento. O sea, viendo los datos de ahorro voluntario durante los últimos 4 años, el ahorro voluntario ha crecido 6%, pero la inversión ha crecido 2%. Claramente hay una brecha ahí que se tiene que llenar. Y creo que, como bien apuntaban Jaime González y Tonatiuh Rodríguez, tanto el regulador como las mismas inversionistas institucionales locales han contribuido precisamente a la evolución de cómo se canaliza el ahorro a la inversión. El establecimiento de una serie de instrumentos por parte del regulador, el facilitar la creación del entorno regulatorio para que las Afores y otros inversionistas institucionales puedan participar en fibras, en SECADES y recientemente en SERPIs, pues ha sido una parte muy importante. Pero realmente una economía sana, una economía abierta que tiene
un sistema de ahorro que está creciendo a pasos muy importantes, tasas de crecimiento de doble dígito todos los años, pues se tiene que acompañar también de la parte de ahorro externo. Y sí, ese ahorro externo, el cómo llega ese ahorro externo, creo que es fundamental, porque el ahorro externo, nada más como un capital que viene pasivo, sin realmente meterse, creo que es bueno, pero no es realmente lo que nosotros queremos como un sistema. Y justo lo que hemos estado estableciendo nosotros como intermediarios colocadores en muchas de las emisiones de SECADES, y recientemente fuimos el agente colocador en el primer SERPI en México, es precisamente traer a los inversionistas, preinversionistas, que tienen la capacidad de aportar y que realmente están pensando no en una inversión de portafolio de corto plazo, sino una inversión de largo plazo. Y entonces lo que hemos visto que ha pasado en paralelo al crecimiento del sistema de ahorro en México es un interés por parte de grandes inversionistas institucionales en Estados Unidos, en Canadá, inclusive en Europa, que buscan participar en esta economía que tiene tan gran potencial. Les voy a dar algunos ejemplos que creo que resumen muy bien esta situación. El año pasado hicimos nosotros el SECADE más grande en la historia, un SECADE por más de 17,000 millones, en el que un fondo de pensiones canadiense coinvierte con las Afores. Tonatiuh fue uno de ellos que inclusive lideraron el esfuerzo junto con otros inversiones institucionales locales, y canalizan más de 35,000 millones de manera, junto con el SECADE, se canalizan 35,000 millones al tema de infraestructura en México. ¿Qué traen los canadienses en este caso? No solo traen el capital, sino traen la experiencia de estar manejando este tipo de activos en todo el mundo, grupos muy sofisticados que generan una transferencia de tecnología a los inversionistas locales, que muchas veces, como apuntaba, hace 10 años estaban invirtiendo en CETES, valores gubernamentales, hoy están invirtiendo en fibras, SECADES, en valores, en índices. Entonces, esa evolución pues es un sistema relativamente sano. Poner a inversionistas a coparticipar en proyectos de inversión, sea infraestructura, bienes raíces, vivienda, creo que le agrega muchísimo. Recientemente en la regulación, y ahí el equipo de Jaime González en la Comisión Nacional Bancaria de Valores fueron fundamentales para generar un entorno que pudieran existir otros vehículos junto con los SECADES, los SERPIs, precisamente para que de manera formal pudieran participar los inversionistas institucionales locales con los extranjeros, e inclusive que esos recursos se canalicen de manera conjunta y se le dote de más independencia a los administradores de estos recursos, de tal suerte que inclusive quien quiere traer, o los administradores que quieren traer recursos a México, también están vistos muy de cerca por inversionistas muy sofisticados. Entonces, yo creo que no solo es el agregado del ahorro externo, es cómo llega, el compromiso que traemos con muchos inversionistas extranjeros, o el compromiso que tenemos de muchos inversionistas extranjeros para que México sea un motor de crecimiento que realmente esté pensando en el largo plazo, en proyectos que pueden ir desde Greenfield hasta Brownfield, y que puedan de alguna manera contribuir al desarrollo del país, y que pues, a medida que siga creciendo el ahorro interno, pues también podamos coadyuvar al crecimiento de nuestro país. Muchas gracias, Raúl. A David Benchina le haría yo dos preguntas. Una, en su carácter de exdiputado, una gente que conoce extraordinariamente bien México, la economía mexicana, ¿qué nos dirías, David, sobre el ahorro en el sector no moderno de la economía, en el sector informal? ¿En qué están ahorrando? ¿Qué ves tú hacia adelante? Tuviste distintas propuestas y creo que es muy interesante porque hemos estado hablando aquí principalmente del ahorro formal, no en términos de PIB, pero sí en términos de la parte institucional. Y segundo, el presidente mencionó que se han beneficiado 3 millones de familias, que es una combinación entre el crédito privado y lo que hace el Infonavit. ¿Cómo ves los recursos del Infonavit hacia el futuro? ¿Deben de canalizarse únicamente a la vivienda o
deben utilizarse también para complementar el propio sistema de pensiones, y después hago una pregunta al respecto. Muchas gracias, David. Al contrario, muchas gracias. Antes que nada, gracias a Interacciones y al Financiero no solo por estar aquí, sino celebro que se haga siempre, y creo que hoy en el contexto y el reto que tiene el mundo, siempre es una enorme oportunidad, y más tener el privilegio, aunque esté el regulador también, de compartir este panel. Como a mí no me tocó microfonito, y dado lo aburrido que ya es esto cerca de la comida, la tentación de ponerme a cantar era mucha, pero mejor le voy a contestar a Luis. A ver, yo creo que hay que entender que México es una economía que sigue teniendo dos grandes realidades. Y creo que en este experimento del Estado mexicano, que sí funcionó hace 44 años, de poder juntar en una institución tres partes distintas, con misiones distintas en la vida, con un objetivo común, que fue administrar la subcuenta de la vivienda del 5% del salario de los trabajadores, es un ejercicio que debemos recuperar, y yo tomaría de la pregunta de Luis fundamentalmente el cómo somos complementarios. Pero cómo también la vivienda debe de ser el mejor motor de poder invitar a poco más del 40% de la población que vive en la informalidad. Siempre que sacamos un programa para atraer a los informales, nos vamos por el lado fiscal, a lo mejor nos vamos por el lado del ahorro, pero yo no encuentro un sentimiento más tangible después del nacimiento de un hijo que la aspiración de una familia al tener una casa. Déjenme darles cifras. ¿Cuál es el nombre del juego del Infonavit? El nombre del juego del Infonavit es la tasa de reemplazo, que es lo mismo que el de las Afores. Si yo agarro las Afores básicas B1 y B2, el Infonavit tiene una mejor tasa de reemplazo que las Afores. Porque el Infonavit tiene un mandato que no debemos de desaprovechar y cómo hacer complementario. Tiene el mandato prioritariamente de darle la posibilidad por la vía del crédito a que las familias mexicanas, que en el caso del Infonavit activamente hoy cotizan prácticamente 21 millones de mexicanos, y en donde tenemos allá abajo 54 millones de cuentas, 21 de ellas activas y las demás de gente que ha cotizado, que cuando se vaya a descansar a los 65 años va a ir a retirar su dinero, tienen la posibilidad de incentivar un crédito para la vivienda en un mundo que en menos de un siglo pasó de ser 80% rural a 80% urbano, ya lo decía el señor presidente. Pero el nombre del juego es la tasa de reemplazo. Lo que hay que entender es que una casa es patrimonio y un patrimonio es ahorro. Y el ahorro patrimonial en este país es un sentido de pertinencia que arraiga a la gente, y que ante el reto de la movilidad laboral hacia el futuro tiene que ser un instrumento financiero que no solo sea de ahorro, sino también sea de inversión. ¿Qué pasó los 22 primeros años del Infonavit? Pues hubo un monopolio que construyó vivienda y que alcanzó escasamente 2.800.000 casas. En los 22 años después de la reforma de 1992, el Infonavit ha llegado a 9.300.000. En esta administración, solo el Infonavit ha financiado prácticamente más de 2.4 millones de vivienda, y podemos cerrar con otro 1.7 o 2 millones de vivienda más. Pero ¿cuáles son las necesidades de vivienda? Una cosa es ser vivienda nueva a través del ahorro del trabajador. Otra cosa es comprar vivienda usada. Otra cosa es mejorar tu casa, otra cosa es ampliar tu casa, otra cosa es promover en el sureste, que tiene un piso de desigualdad brutal con el norte-centro del país, para que la gente pueda construir en terreno propio, aunque su terreno sea una propiedad ejidal, porque ese es México. Y lo que no podemos desprender en el mundo financiero es que muchas veces el mundo financiero no sabe cómo hablarle a México, porque el problema de cómo hablarle a México es recuperar los básicos de la economía. Es evidente, y hay evidencia empírica, que a mayor ahorro, mayor inversión y mayor crecimiento y mayor bienestar de una sociedad. ¿Qué tiene el Infonavit de ventaja? Que puede dar ahorro patrimonial, y que también puede dar un ahorro financiero complementario a las Afores con las mejores prácticas de las Afores. Nosotros debemos de saber invertir mejor el saldo de la subcuenta de vivienda. Yo estoy por presentar un programa muy ambicioso hacia noviembre que le pueda meter
varios miles de millones de pesos más a la inversión el año que entra. ¿Por qué? Porque es lo correcto ante un ciclo económico malo en el entorno mundial, pero también porque el instrumento de dar vivienda, que es un instrumento de ahorro, y tomando las prácticas que nuestro gran regulador nos ha invitado a hacer, podamos tener un comité de inversiones con consejeros externos, viendo que han hecho bien los jóvenes de las Afores y, perdón, también que han hecho mal, porque aquí hay de todo. Y las instituciones del Estado mexicano son para eso. Entonces nosotros nos vemos como un complemento de la banca en una actividad crediticia donde a la banca, pues digámoslo delante de los banqueros, a lo mejor ya no me invitan el año que entra, les interesa la pechuga y la pechuga son altos ingresos. A nosotros nos interesa por responsabilidad que nos podamos complementar para atender a los de abajo, porque perdónenme, cierren sus ojos y en una ciudad viven los de arriba y los de abajo. Y esta actividad de la construcción es la tercera actividad que empuja al PIB. Entonces, aprovechemos este brazo del instrumento del Estado mexicano que tanto esfuerzo ha tocado transformar, hagámoslo un complemento del ahorro con una tasa de reemplazo tan o más competitiva que las Afores, porque el Infonavit tiene dos fuentes. Tiene la fuente del crédito que si lo hace bien y se complementa con productos con la banca y competimos para mejorar tasa hacia allá abajo, tiene también la posibilidad de que el que no use su crédito le invirtamos bien su dinero. Y para eso hay muy buenas prácticas donde la masa del ahorro me parece que es complementario. Muchas gracias por la invitación. A ver si el año que entra nos vuelven a invitar. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muy interesante, y sacaste algunos números que ahorita voy a usar para hacer una última pregunta. El ingeniero Hank y Manuel Arroyo ya me están viendo y quedan 5 minutos, entonces todos tienen hambre aquí, pero me gustaría plantear dos temas, cada quien los puede tomar o no en sus comentarios finales. El primero es que estamos viviendo un momento complicado en materia de pensiones, porque la aportación básica es muy baja, y lo supimos desde un principio, pero siempre yo participé en ese cambio. Siempre pensamos que se iría a subir, pero nunca hubo el momento para subirlo. Y además de ello nos tocó la época con las tasas de interés más bajas que se ha tenido en la historia moderna de la economía mundial. Entonces hay un problema de qué es lo que va a suceder con los retirados una vez, o con los que se van a retirar una vez que se retiren, pero hay recursos en el Infonavit que podrían utilizarse para ellos. Simplemente lo pongo sobre la mesa para tener una discusión. Ese sería un punto. Y el segundo punto que pondría sobre la mesa, para que lo tomen o no lo tomen en sus comentarios finales, es: en el mundo, después del 2008-2009, la regulación bancaria, la regulación en el otorgamiento del crédito se ha vuelto extremadamente estricta, muy compleja en términos de los riesgos que se tienen que ver, de los comités que se tienen que pasar, etcétera. ¿Cómo hacemos compatible esto con un financiamiento mucho más fluido que requiere la economía mexicana? Dos puntos para que los tomen o den su comentario totalmente fuera de ellos. Adelante, Jaime. El regulador primero. Bueno, pues del primer tema, pues sí es un tema que, como señalabas, desde que se fundó, a mí me tocó ser el primer director general de vigilancia en la CONSAR, pues era un tema que estaba ahí sobre la mesa, es un tema que se tendrá que resolver y se tiene que resolver a partir de varios supuestos, de varias variables, pero uno es que haya mejores inversiones y dejar a las Afores, me parece, que inviertan en mejores proyectos, y una forma de hacerlo es ahora a través de las reformas estructurales que les generarán mejores rendimientos, y entonces de ahí, además de las posibles aportaciones que puedan hacer mayores, o las aportaciones individuales que pueden hacer los propios trabajadores, también a través de mejores rendimientos. Respecto del segundo punto,
Pues sí se ha hecho más complicada la regulación, pero la verdad es que mucha de esa ya la teníamos en México y eso es lo que le da certeza al sistema financiero mexicano. México fue de los primeros países en adoptar el Capital 3, las reglas 3 de Basilea, porque ya lo éramos. Aprendimos de la crisis de 1994 la importancia de la disciplina no solamente macroeconómica, sino también en el sistema financiero, cosa que les tocó algunos años después aprenderlo también a algunos otros países. Seguiremos por este camino, pensamos que la regulación es fundamental para el sano desarrollo. Nos ha venido a revisar Basilea, nos ha venido a revisar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y en todos hemos pasado con las mejores calificaciones posibles, en unas con compliant y en otras con algunas recomendaciones que nos han hecho estas organizaciones internacionales. La regulación no hay que verla, me parece, como un obstáculo, sino como la disciplina necesaria para que el crecimiento que es necesario se haga de forma ordenada. Me parece que eso es cierto tanto en el caso de las Afores como en el resto del sistema financiero mexicano. Y como ya lo decía Tona, en particular en el caso de las Afores lo hicimos de una manera ordenada, empezando con un régimen de inversión pues muy restringido y que se fue ampliando en la medida en que se fue desarrollando el mercado, que se fue desarrollando la regulación, que se fue desarrollando los supervisores, así como la profesionalización de los participantes en el mercado. Me parece que esa disciplina no se puede hacer menos y que la regulación en ese sentido es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu participación. Pasaría a Raúl, luego a David y cerraría con Tonatiuh para cambiar la dinámica. Raúl. Gracias, Luis. Yo empezaría nada más por decirle a David que a los banqueros no solo nos interesa la pechuga, Carlos Rojo no me dejará mentir, también nos interesa, y yo creo que ese es un motivo, yo creo que es el motivo por el que nos despertamos todo el día muchos banqueros, que es precisamente contribuir al desarrollo de nuestro país, engrandecer nuestro país, y creo que muchas veces existen estas percepciones de que los banqueros nada más estamos buscando maximizar utilidades, pero claramente creo que un punto importante es trabajar con ustedes, trabajar con nuestros socios, precisamente para canalizar esos recursos a la actividad productiva. Definitivamente la pechuga debe de estar ahí, pero también por otra parte creo que el bien de nuestro país es fundamental. Sobre el tema específico de la pregunta de Luis, creo que 2008-2009 sin duda generó un cambio importante al entorno regulatorio, como bien apuntaba Jaime. Sin embargo, creo que en México pues nuestro tema fue más 94-95, ¿no? Definitivamente hubo lo que se le llama un credit crunch, o sea, hubo una contracción del crédito significativa a finales de los 90 que siguió hasta hace algunos años. Y eso pues, obviamente fue un obstáculo al crecimiento, mientras que por otra parte un sistema de ahorro empezaba a crecer, pues hubo un periodo en el que realmente estuvo estancado, digamos, la canalización de recursos, sea bancarios o sea del ahorro, a la actividad económica. Años después, pues ya tenemos un sistema de ahorro bastante bien desarrollado, todavía con un gran potencial, porque se nos olvida que realmente hay pocas economías que tienen un ahorro interno con esas tasas de crecimiento que generan un potencial enorme. O sea, inversionistas extranjeros no creen las cifras a las que está creciendo el ahorro interno, y tenemos un sistema bancario bien capitalizado, que está bien regulado, que inclusive, como bien decía Jaime, y yo sí, al ser un intermediario que participa de manera activa en los mercados, tenemos unos reguladores en la Secretaría de Hacienda, en la Comisión Nacional de Banca de Valores y el mismo Banco de México, que están buscando generar el entorno precisamente para que se genere y se detone tanto a través del mercado diferentes oportunidades para canalizar el ahorro, pero también por la parte del crédito bancario. Y sí sentimos que las cifras en los últimos años, año con año, en nuestra reunión anual con el presidente, los intermediarios presentamos nuestro plan de resultados, y sí hay un avance, hay mucho por recorrer como sector,
pero ya estamos financiando diferentes sectores, entre ellos creo que Interacciones es un gran ejemplo de una institución que ha canalizado recursos a diferentes ámbitos, infraestructura, vivienda, educación, salud, y yo creo que la banca en México va por buen camino. Tiene 15 años de haber pasado el periodo, 20 años de haber pasado el periodo más difícil en la historia de nuestro sistema financiero y bueno, nos estamos recuperando y eso a la par con un sistema de ahorro que tiene un gran potencial, creo que son los ingredientes necesarios para que esta economía pueda realmente recibir la inversión que requiere y crecer a tasas mucho más elevadas en el mediano y largo plazo. Muchas gracias, Raúl. David. A ver, a lo que me refería de la pechuca, Raúl, para un poco aclararlo, es que en la pirámide demográfica del instituto, digamos, de un salario mínimo hasta arriba, el riesgo crediticio que ha tomado la banca privada por la base de la pirámide es prácticamente nulo. Y solo el Infonavit y el Foviste, en su caso, es la que atiende esa demanda. Y esa demanda convive con nosotros. En la pregunta específica que hacía Luis del Infonavit hacia el tema de las Afores, miren, yo he vivido las reformas estructurales que el señor presidente ya hacía alusión a ellas y le he vivido intensamente. Y yo creo que la buena noticia es que en el mediano y largo plazo, que habría que definir qué es mediano y largo plazo, porque a mí, por ejemplo, en el tema energético me llama mucho la atención que dicen, bueno, en los próximos 10 años, pues miren, después de haber estado encerrados 80 años, no está tan mal, ¿no? Nada mal. Nada mal, diría yo. Y esas reformas estructurales, entre otras muchas apuestas, tienen una de las premisas básicas de una sociedad que pretende ser más igualitaria y menos desigual, que es generar empleo, que es el instrumento igualador social por excelencia junto con la educación. Y esa es una noticia que al Infonavit le va a dar demasiada liquidez. De hecho, tiene demasiada liquidez. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuáles son las necesidades de vivienda, razón por la cual se creó ese fondo, que tiene México hacia adelante? ¿Y quién atiende qué? A mí no me espanta que les interesen los de altos ingresos, me parece connatural. Pero la cartera de bajos ingresos, alguien se tiene que hacer responsable de ella. Y pese a eso, que será un ingrediente fundamental en nuestro subsidio cruzado y en la tasa de reemplazo que le demos a nuestros derechohabientes, vamos a tener liquidez. Y sí creo que somos complementarios con las Afores. Habría que preguntarnos si el tema tiene que migrar como que para que todo se vaya a las Afores. Yo lo dudo mucho, porque no veo al mercado financiero atendiendo a esos que en ningún lado tienen espacio de crédito para vivienda de interés social de bajos ingresos. O por lo menos eso me dice la estadística hoy. Voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo ya razonable, prácticamente 14 años, el Infonavit, digamos, cortó un brazo, ¿no? Le dijo a los bancos, pues mira, de 960,000 para arriba, éntrale tú y yo me quedo de 960,000 para abajo. Eso le hizo perder al Instituto utilidades, donde hoy la tasa de reemplazo que le estamos entregando a los derechohabientes sería mayor. Eso sirvió para que la penetración financiera en 43 sistemas bancarios, 43 bancos del sistema financiero privado mexicano le entraran al crédito hipotecario. La respuesta es no. Está concentrado en 5 instituciones. Y si me pones así estadísticamente, está concentrada en 2. Y es altos ingresos, ¿eh? Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué representa para el crecimiento un motor de esta naturaleza? Sí somos complementarios al ahorro del trabajador, pero el Infonavit tiene el brazo de la oportunidad del crédito. Y creo que ese es el debate que, como bien dijo aquí nuestro amigo el regulador, don Jaime, pues no es un debate nuevo. Y creo que también el reto de las Afores hacia el futuro va a ser que sea más competitivo. A ver, ¿cuál es el factor hoy de disputa política en Chile? La primera generación que se está jubilando del sistema pensional chileno. Y hay molestia por el rendimiento. Luis decía, es que nos tocó la etapa más baja de la historia de las tasas.
Habría que ver cuándo nació el sistema pensional en Chile y cuánto influyó esa mala historia de tasas bajas y cuánto las de las tasas altas y cuánto está costando administrar el dinero. Ese es el reto. Tenemos la misma misión y la misión se llama ahorro. Por eso yo empecé mi intervención. El nombre del juego es la tasa de reemplazo al trabajador. Y si no somos capaces de darles tasas de reemplazo aceptables, los sistemas pensionales en el mundo van a entrar en tensión. Eso es real. Ahí está Chile, que era como el ejemplo a seguir. Y hoy está en jaque el tema político en Chile por el sistema de pensiones, que si cerramos los ojos hace 15, 20 años, era como el modelito a seguir, ¿no? Entonces creo que sí somos complementarios. Yo soy un convencido y van a decir, pues sí, trae la cachucha del Infonavit, no se apuren, eso es finito, yo me voy a ir algún día de ahí. El tema es el instrumento de derecho a la vivienda, la clase formal de este país, todavía tiene mucho que hacer. No solo porque no ha atendido a todos, sino porque las necesidades de vivienda son crecientes, porque el reto de este siglo es estrictamente urbano. Miren, en los próximos 30 años el 87% de la población en México va a vivir en ciudades y en ciudades urbanas. Y la pobreza urbana y la desigualdad urbana, la desigualdad rural y la pobreza urbana son fenómenos bien difíciles en el tejido social que tenemos que enfrentar como sociedad. ¿Vale? Muchas gracias, David. A mí me parece que David en la siguiente etapa de tan brillante carrera pública va a ser regulador. Eso es lo que le va a pasar. Además, un gran regulador. Ya fue. Bueno, la pregunta para Tonatiuh la vuelve a poner David con un ejemplo ya muy palpable que es Chile. Es decir, con una base baja y con tasas de rendimiento que no fueron lo suficientemente altos como se tenía planeado, pues las pensiones que están hoy recibiendo los primeros jubilados del sistema de pensiones chileno, que tiene mucho más años que el nuestro, está generando una cierta inquietud entre este grupo de pensionados. ¿Qué hacemos, Tonatiuh? Porque tenemos un sistema que ha aumentado el ahorro, tenemos un sistema en el cual en el Infonavit tiene excedentes, los usamos. Sé que no es muy ortodoxo comentar eso, no quiere decir que los usemos, son de los derechohabientes del Infonavit y podrían pasar a las Afores. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, muchísimas gracias y trataré de ser muy breve por el tiempo que tenemos. Pues básicamente coincido con don David solo en un primer componente, en el sentido de que si tuviéramos que marcar los dos grandes retos financieros que existe para cualquier individuo, tendríamos que hablar de dos: del ahorro para su vivienda y para su casa y para formar patrimonio de hogar, y el segundo tendría que ser del ahorro para vivir y sostenerse en la vejez. De esos dos retos estamos hablando. Estamos hablando también de retos que se cubren a partir de las aportaciones obligatorias de los trabajadores asalariados, y creo que es importante no olvidarlo y tenerlo muy en mente, porque estamos tratando de atender esos dos retos financieros de ese núcleo de la población. Lamentablemente, nuestro país también tiene otro segmento que es desatendido, tanto en términos de pensión como en términos de vivienda. Pero ahorita me gustaría concentrarme y un poquito para recapitular en cómo como sociedad estamos atendiendo esos dos retos. Me parece que hemos sido muy exitosos a través de las instituciones, el Infonavit y Foviste, para ir abatiendo el rezago y formando el primer patrimonio, el patrimonio del hogar. Hoy el Infonavit, lo acaba de decir su director, es superavitario en materia de recursos que tiene para atender este reto, que es en el fondo la pregunta que hace Luis. De hecho, el Infonavit se fondea en el mercado público y recibe inversiones de las Afores para fondear las hipotecas del Infonavit. Hoy, si el Infonavit no recibiera una sola aportación más,
podría fondarse de los mercados públicos, y entonces la pregunta es si ese dinero debemos destinarlo a bajar al siguiente TIR, aunque no sea asalariado para fondear la vivienda, o si ese recurso que es de los trabajadores que cotizan al sistema de seguridad social debiera ser enfocado para enfrentar el reto que don David y que el doctor Telles menciona como que no está suficientemente atendido, y que yo coincido, que es la construcción de pensiones sólidas y razonables para los trabajadores de México. A mí me parece que hay una oportunidad ahí. No soy dueño de la verdad, también hablo con mi cachucha de Afore, es inevitable que lo haga, pero también debería yo decir que hay una máxima: zapatero a tus zapatos. Yo no me voy a poner a competirle al Instituto de Vivienda, sí voy a invertir en fondear la vivienda a través de los expertos, de asignar el crédito en el mercado, pero creo que para construir portafolios diversificados, pues las Afores tenemos 18 años, cumplimos 20 años el próximo año de gestión, creo yo que se puede calificar como exitosa. Así es que, digamos, dicho, tengo mis coincidencias importantes conceptuales, aunque creo que desde el punto de vista de vehículos y de cómo asignar el reto de la seguridad social, porque estamos hablando de un reto de la seguridad social, cada uno tenemos nuestro espacio en donde podemos agregar valor. Muchas gracias, Tonatiuh, y sobre todo quisiera yo darle las gracias al público que se mantuvo en su gran mayoría en esta sesión, después de una gran sesión por parte del presidente de la República. Muchas gracias a los panelistas y gracias a todos.